Buenas tardes, chicos. El día de hoy vamos a hablar de las estrategias de control que se pueden aplicar para prevenir los accidentes y las enfermedades por la exposición a los diferentes factores de riesgo. Bueno, entonces vamos a hablar inicialmente de los elementos de protección personal. Los elementos de protección personal son artículos que debe utilizar el trabajador sobre su cuerpo para disminuir el impacto por el contacto del factor de riesgo. Ningún elemento de protección personal anula el peligro o anula el riesgo, sino que disminuye su impacto. Los elementos de protección personal son responsabilidad del trabajador en cuanto a su cuidado, ¿cierto? El empleado está en la obligación de conservar ese elemento de protección personal, de limpiarlo, de cuidarlo, pero es responsabilidad de la empresa, del empleador, suministrarlo y hacer el cambio del elemento cuando ya éste esté averiado o deteriorado por el uso. Los elementos de protección deben de ser de la talla del trabajador. No debe ser ni grande ni pequeño, sino justo de la talla del empleado. Un elemento de protección personal que quede muy grande o muy pequeño va a ser incómodo y entonces digamos que va a ser una limitante para que el trabajador lo utilice. Lo que se quiere, por el contrario, es que este elemento sea usado, ¿cierto? No que haya alguna situación incómoda frente a su utilización, sino que sea cómodo y además proteja a ese empleado. Los elementos deben de ser, deben de permitir su limpieza. Si el elemento de protección no es descartable, no es desechable, debe permitir su higiene para que no se convierta en un foco de infección. Hay tantos elementos de protección personal como parte del cuerpo existen o como oficios también tenemos. Hay diferentes tipos de cascos.
Los cascos industriales, esos que ustedes ven en de las personas que trabajan en obras, que son blancos, amarillos, ¿cierto? Bueno, esos cascos, además de proteger contra los golpes, protegen contra las descargas eléctricas. No funcionan igual que los cascos que utilizan los motociclistas, son diferentes porque este casco industrial en su interior no tiene copor o no tiene ningún material aislante. Lo que tiene el casco en su interior son unas correas que van ajustadas a la cabeza y de este modo pues va a generarse un efecto amortiguador, ¿cierto? Cuando algo cae sobre la cabeza, esas cintas que van amarradas a la cabeza hacen que esa parte quede amortiguada. El casco, que es la parte de pasta, pues va a amortiguar el golpe. Hay muchos tipos de casco con su protección eléctrica. Tenemos entonces, les voy a mencionar dos, el casco tipo G, que protege contra 2200 voltios, y el casco tipo E, que protege hasta 20.000 voltios. Entonces, además de proteger contra los golpes, protege contra las descargas eléctricas, ¿cierto? Protege contra la energía, y la cabeza es una fuente de entrada de la energía. Muchas veces, por ejemplo, en las construcciones puede haber el roce de un cable o cualquier elemento conductor en la cabeza, entonces por eso es tan importante utilizar este elemento de protección personal. Para la cabeza también hay mallas que evitan el atrapamiento, ¿cierto? Mallas para evitar que el trabajador sufra un enganche con su cabello o con las orejas. Hay elementos de protección personal para los ojos, hay monogafas, hay gafas con protección ultravioleta, hay todo tipo de lentes que van a proteger este sistema visual del trabajador. También hay tapabocas, los hay de diferentes formas, los hay desechables, los hay autocontenidos, que son los que van pegados de un tanque de oxígeno. Esos se usan cuando el ambiente es tan contaminado que no podemos respirarlo, ni siquiera filtrado, sino que tiene que ser un oxígeno proveniente de una pipeta. También hay tapabocas con filtro, que son esos que tienen dos bolitas acá que parecen como una mosca, ¿cierto? Esos son los tapabocas con filtro, garantizan una barrera bastante importante frente a pequeñas partículas. Tenemos también tapaoídos, tenemos los preformados, esos que usted compra en la farmacia, que ya son una medida estándar, y hay unos que son hechos a medida. Ustedes saben que todos tenemos partes del cuerpo con diferentes tamaños y dimensiones, entonces cuando se requiere de una protección auditiva bastante precisa, lo que hacen es que le toman la muestra de la oreja al trabajador sobre qué tamaño tiene el orificio auditivo, y con base en esa medida le hacen el tapa oídos para que le quede bien justo, bien ajustado allí en su oído. También están las orejeras, que son un audífono que permite reforzar el control que hace el tapa oídos, ¿cierto? Es mucho más fuerte la protección cuando se combina el tapa oídos y se pone entonces la diadema, porque va a potencializar la protección auditiva. También hay elementos de protección personal para las manos. Son guantes, por supuesto, pero hay muchísimos guantes. Existen los guantes de malla, que son unos guantes de cadenita. Ustedes se los han visto al señor de la carnicería. Estos evitan los cortes, ¿cierto? Son unos guantes como de cadenita. En esos hoyitos chiquitos va a quedar engarzada la punta del cuchillo o del elemento cortopunzante y no va a haber daño en la piel. Entonces, eso es el guante de malla. Los guantes dieléctricos, que evitan la conducción de la energía. Eso se usan cuando la persona manipula directamente elementos con carga eléctrica. También tenemos los guantes de carnaza, que se utilizan cuando el trabajador ala, empuja, utiliza la fuerza para evitar que la fricción vaya a dañar sus manos. También tenemos guantes de vinilo, que fueron los que reemplazaron a los guantes de látex. Antes se utilizaban guantes de látex que dejaban como una cosa blanca en las manos.
Bueno, eso le estaba produciendo dermatitis a algunas personas, entonces fueron reemplazados por los guantes de vinilo que pues también facilitan ponérselos porque es de un material bastante liso, pero no dejan residuos en la piel. Esos son los guantes de vinilo, los utiliza el personal asistencial o cualquier persona que quiera aislar las manos del ambiente, ¿cierto? Se utilizan los guantes de lana cuando estamos expuestos al frío, ¿cierto? También tenemos unos guantes que van hasta acá, hasta el codo, ¿cierto? Protegen la parte, toda esta parte hasta el codo, cuando de pronto pueden haber salpicaduras de sustancias químicas. Hay elementos de protección personal para los pies, muy diversos también como todos los que ya he mencionado. Tenemos las botas con puntera de metal y con platinera o con la parte de la plantilla lleva un metal para evitar los pinchazos cuando en las construcciones, por ejemplo, se para alguien en un clavo, no vaya a traspasarle o a perforarle el pie. Y las botas con puntera de metal pues protegen la parte de los dedos para que no vaya a haber un aplastamiento si algún elemento le cae sobre ellos. Están las zapatillas o el calzado dieléctrico que también evita la conducción de la energía o de electricidad. También tenemos las botas antiderrapantes o antideslizantes, es cuando trabajamos en superficies bastante lisas y pueden haber resbalones. Bueno, entonces son muy diversos los elementos de protección personal. Depende del oficio que yo vaya a realizar, que me proporcionen un elemento u otro. Vamos a hablar un poco también del equipo de protección colectiva. El equipo de protección colectiva, a diferencia del elemento de protección personal, no depende del empleado. O sea, el empleado no lo va a llevar sobre su cuerpo. El equipo de protección colectiva va ubicado o en la fuente generadora del peligro o en el medio. Son, por ejemplo, barandas, andamios, antideslizantes, luces de emergencia, esos son equipos de protección colectiva porque van a proteger a todas las personas que estén en contacto con el peligro. No depende, repito, del empleado, sino que depende de cuán bien instalados los ponga la empresa, ¿cierto? Si la empresa hace una buena instalación del elemento o no. Les voy a hablar también, chicos, de otra medida de protección que es de carácter actitudinal. Ya no vamos a hablar de algo físico o tangible, sino que vamos a hablar de medidas conductuales, ¿cierto? Medidas comportamentales. Entonces vamos a hablar de las pausas activas. Como ya ustedes lo saben, las pausas activas son breves momentos en los que el trabajador interrumpe su rutina y realiza una actividad diferente para evitar el peligro psicolaboral o psicosocial y el peligro ergonómico. Estas pausas activas van dirigidas a todas partes del cuerpo. Nosotros hicimos varias en el aula, para las manos, para los pies, para el cuello, también para la concentración, para el estímulo de los dos hemisferios cerebrales, entre otros, ¿cierto? Son bien diversas, ya ustedes tienen una idea más clara de lo que es una pausa activa. Deben de hacerse las pausas activas todos los días, varias veces al día, para evitar el peligro ergonómico y el psicolaboral. Vamos a hablar también, chicos, de la higiene postural. La higiene postural es otra medida actitudinal y consiste en la correcta ubicación del cuerpo sin importar su posición o lo que se vaya a hacer. Es decir, sea una postura sedentaria, todo el día sentado, mucho tiempo sentado, mucho tiempo de pie, o ya sea levantando cargas, dejando cargas, alando las cargas. Hay que saber ubicar el cuerpo, ¿cierto? Al caminar, al correr, al estar sentado, al estar de pie, al estar en cuclillas, es la correcta ubicación del cuerpo. Nosotros tenemos una forma en nuestra columna y en nuestro cuerpo que tenemos que conservar. Entonces, en la medida que nosotros respetemos esas curvaturas y esas características del cuerpo, vamos a protegerlo, ¿cierto? Bueno. Vamos a hablar también de otra herramienta actitudinal que se llama la metodología de las 5 S.
metodología de las 5 S. Es una metodología japonesa que consiste en tener limpio y organizado el lugar de trabajo. Limpieza y orden en el lugar de trabajo. Son unos pasos que permiten a las personas tener un ambiente de trabajo bastante sano. En la medida de que ustedes saben que un ambiente desordenado puede generar más estrés, la suciedad también puede generar accidentes. Entonces, la primera S es Seiri. Seiri significa seleccionar. Entonces, Seiri o seleccionar consiste en hacer una purga o seleccionar los elementos necesarios de los innecesarios. Yo voy a dejar en el área solamente los elementos que necesito. Saco del área lo que no necesito y dejo en el área solo lo necesario. Esos elementos que no necesito en el área no es que los voy a botar o los voy a descartar, ¿no? Yo los puedo llevar al área donde corresponden o los puedo vender o los puedo reciclar, no sé, dependiendo pues de la utilidad de esos elementos. Pero si no me sirven para el área, los debo que sacar. Eso es seleccionar. Luego viene simplificar. ¿Qué es Seiton? Seiton es simplificar y consiste en ubicar cada elemento donde corresponde, buscarle un lugar a cada elemento, que usted sea consciente de dónde deja cada elemento, de dónde lo tiene. Entonces, eso es Seiton, que es simplificar, buscarle un lugar a cada elemento. Un buen ejemplo de Seiton, no sé si alguna vez han ido a un taller de mecánica, de reparación de vehículos, que esos señores pintan en la pared o en una tabla la forma, el contorno de las herramientas. Entonces ellos ya saben que la llave va ahí, porque tiene la formita de la llave, el martillo va ahí pegado. Y ya no tienen que ir a un montón de herramientas a buscar por todas partes dónde está el martillo, dónde está la llave, porque ya sabe dónde está. Eso es Seiton. Luego viene Seiso. Seiso es limpieza sistemática, aseo, limpieza en el lugar. Mire que muchas veces la suciedad, la mugre es la causante de los accidentes. Lo vimos en el video que yo les compartí del accidente de trabajo. Recuerdan que la señora se resbala en un mojado, en una grasa que hay en el piso. Ella dice, no, yo soy la subchef, yo ¿por qué voy a limpiar? Yo no voy a limpiar eso no me corresponde. Y precisamente en ese mojado o en ese aceite es donde ella se resbala. Entonces mire que la suciedad, la mugre muchas veces nos hace accidentar o hace que se presenten todo este tipo de situaciones negativas. Esa es Seiso, que es limpieza sistemática. Luego viene Seiketsu, que es estandarizar, o sea, fijar que así siempre va a estar el área. Se define cómo va a estar el área. Entonces se define, bueno, esos son los elementos. Los elementos van a estar ubicados en estos lugares y van a tener estas características de limpieza, ¿cierto? Se define, se estandariza. Ese es Seiketsu, estandarizar. Finalmente, Chitsuke, que es seguimiento. En el seguimiento lo que vamos a hacer es una verificación. Se toma una lista de chequeo, entonces se va área por área. A ver, esta área tiene los elementos, los tiene ubicados donde tienen que estar, tienen las condiciones de limpieza necesarias, se va verificando. Entonces, la idea con las 5 S es que el trabajador adopte esta conducta como algo natural, no como algo impuesto o algo que le tengan que estar vigilando, sino que lo haga de manera autónoma, porque es importante, porque lo necesita para el área. Entonces es limpieza. Bueno, chicos, estas son las metodologías de control, elementos de protección personal, equipo de protección colectiva, actitudes y prácticas saludables, en las que tenemos pausas activas, higiene postural y metodología de las 5 S. Ya tienen más argumento para poner en esa matriz de riesgos. No vamos a poner solamente en las medidas de control, elementos de protección personal, casco, guantes, botas, no, porque mire que si recordamos la jerarquía de los controles, el control menos eficaz es el elemento de protección personal. Entonces vamos a tratar de ver el control de una manera mucho más integral, no solamente centrarnos en lo más fácil, que es decir casco, guante, botas, sino que vamos a tratar de proponer medidas más integrales, ¿cierto? Medidas actitudinales, capacitaciones, programa de pausas activas, vacunación, todo ese tipo de estrategias que nos permitan hacer un control mucho más eficaz y mucho más integral.
Bueno, chicos, les escucho si de pronto tienen alguna duda respecto a lo que acabé de explicar o si tienen alguna dificultad con la matriz que estamos elaborando, con la identificación de peligros para entonces solucionarles. Cuéntenme si tienen alguna dificultad. Bueno, Profe, hola. hola, profe, yo tengo una duda con el cronograma. ¿En el cronograma hay que poner todos los que pusimos en la matriz o cuántos hay que poner ahí? En el cronograma van a ir todos los controles propuestos. Toda la Todos los parte que del pusimos. control propuesto, sí, no el actual, sino solo el propuesto. Todas y cada una de las medidas que hay en el control propuesto deben ir en el cronograma. Ah, listo, pues. Bueno, con mucho gusto. ¿Quién más tiene dudas o preguntas? Profe, Hola. por ejemplo, en la primera actividad que fue el de los factores de riesgo, uno puso todas las áreas. Por ejemplo, nosotros colocamos como 9 áreas y todos los factores de riesgo que tenía. Entonces, en el matriz hay que colocar todos los factores de riesgo que uno puso en la primera actividad. 8 en total, no necesita ponerlos todos porque se haría muy extenso y no nos alcanzaría el tiempo. De todos esos peligros que identificó con la lista de chequeo en el paso anterior, va a seleccionar solo 8 peligros que van a ir en la siguiente matriz. Ah, listo, pero 8 peligros de cada área o En ¿cómo? total, usted puede seleccionar una sola área o varias áreas, no importa, pero deben de ser 8 peligros en total, no 8 por área en total. Ah, listo. Gracias, profe. Con mucho gusto. ¿Qué otra duda se les presenta, jóvenes? ¿O todo está claro? Profe, yo tengo una, pero espere, yo abro acá el trabajo de matriz. Es que hay uno que dice sistema de control. Espere. ¡Ah! Carajo. Dice sistema de control actual, o sea, cómo se está haciendo, pero si nosotros no tenemos esa información de la empresa, ¿y qué sí haría? Porque Lo pues dejan en hay uno que blanco. es pues, el que uno pone pues el propuesto que usted dice que también va en el cronograma, pero lo del actual entonces ahí qué sí haría. Entonces, si ustedes no tienen información de la empresa o no saben qué control se está haciendo, déjelo en blanco. Ese Listo. puede ir en blanco. El que no puede ir en blanco es el control propuesto. Ahí sí es donde Sí, que usted es se el va a último, sí, explayar ese en ya. medidas. Ah, bueno, profe, gracias. Con mucho gusto. ¿Qué otra duda tienen, chicos? Bueno, en Q10, en el muro, yo les dejé un cuestionario para que repasen para esa evaluación final. Ese cuestionario les va a permitir repasar, no me lo tienen que entregar, yo no se los voy a calificar, es solamente una ayuda que quería darles para que ustedes repasen los temas. Bueno, chicos, si no son más las dudas, yo estoy muy pendiente en el foro de Q10 para que resuelvan las dudas que tal vez se les pasaron por alto en este momento, pero que después van surgiendo, pues ahí estoy atenta en Q10. Listo. Recuerde realizar su aporte porque de esa manera es que yo les tomo el control de asistencia. Entonces, que tengan feliz tarde, chicos. Vamos a estar muy pendientes entonces de Q10. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias.